Vamos a hablar de las neuronas espejo. Las neuronas en general son células del sistema nervioso y están encargadas de transmitir información mediante señales químicas y eléctricas. El descubrimiento de las neuronas espejo se atribuye al doctor Giacomo Rizzolatti, un neurobiólogo italiano que estudió medicina y se dedicó a la investigación, y en el 96 junto con su equipo investigaban la corteza frontal inferior de un mono macaco para estudiar las neuronas encargadas de los movimientos de la mano. Como ya hemos visto en otros programas, la mano es una de las partes efectoras más importantes del cuerpo humano. De este modo, las neuronas espejo fueron descubiertas por una casualidad. En investigaciones posteriores se ha confirmado el hallazgo del doctor Rizzolatti. Se denominan neuronas espejo, puesto que se activan cuando, por ejemplo, como lo vemos en la foto, este señor está sacando su lengua y el animal ejecuta una acción cuando observa esa misma acción al ser ejecutada por otro individuo, especialmente un congénere. Las neuronas del individuo reflejan el comportamiento del otro, por eso también se llaman neuronas reflejo. Las neuronas espejo en el ser humano controlan la actividad consciente, reflejo, y se ha encontrado que están localizadas en la corteza premotora, en el área suplementaria premotora, la corteza primaria somatosensorial, en el área de Broca y en la corteza inferior parietal, como lo vemos fundamentalmente en las gráficas aquí mostradas. Las neuronas espejo, también llamadas neuronas Kubeli, son un tipo de neuronas que se activan tanto cuando se realizan acciones como cuando se observan acciones en los demás. Estas neuronas reflejan el comportamiento de los otros. Por ejemplo, las mismas neuronas espejo se activan al saltar, al ver a una persona saltar, al escuchar un salto o pronunciar la palabra saltar. Y esto es muy importante, puesto que el lenguaje activa subconscientemente a las neuronas espejo. Y las neuronas espejo se consideran uno de los descubrimientos más importantes en el campo de la neurociencia en la última década. ¿Cuál es su función? ¿Lloras al ver que otros lloran? ¿Alguna vez has sentido que te contagias de la forma de hablar o moverse de otra persona? No es un caso excepcional, a todos nos pasa. En recientes investigaciones se ha descubierto que las responsables de estos comportamientos son las neuronas espejo, que reflejan el comportamiento de los demás. Estas neuronas espejo están implicadas en la conducta social y esto es muy importante, como lo veremos, y en el aprendizaje. Investigadores de la UCLA hicieron la primera medida experimental de la actividad de neuronas espejo en el cerebro humano, no solo en las regiones motoras del cerebro, circunvolución frontal inferior y la corteza parietal inferior, donde se pensaba que existían, sino también en las regiones involucradas en la visión y en la memoria. Y encontraron que en estas regiones de la visión y la memoria se encuentran neuronas espejo. Las neuronas espejo son esenciales para que podamos imitar a los demás, algo clave en el aprendizaje. Ya desde el nacimiento este grupo de neuronas se encuentra activa y es lo que nos permite aprender a comer, aprender a vestirnos, aprender a hablar. Las neuronas espejo son muy importantes a la hora de planificar nuestras acciones y a la hora de entender las intenciones que existen tras los actos de los demás. Una pregunta que ha sido formulada en infinidad de situaciones es: ¿cómo aprenden los alumnos en el aula? Uno de los grandes descubrimientos que suponen una de las respuestas a esta pregunta son las neuronas espejo y su influencia en la educación. Hoy en día se ha destacado la importancia para la comprensión de las acciones de otros a través de representaciones de carácter ideomotor
y conductas de fuerte similitud dentro de la mímica. Asimismo, si se observa una acción incompleta, estas neuronas actúan produciendo una representación motora en la que se completa dicha acción. O sea, tienen la capacidad de adicionar fundamentalmente acciones que son seguidas a representaciones. Ahora, en investigaciones realizadas en la Facultad de Psicología y Ciencias de Educación de la Universidad de Ginebra, se ha encontrado que las neuronas espejo constituyen la base neuronal del aprendizaje para algunos procedimientos educativos. Por ejemplo, aquellos que se necesitan para aprender deportes, aquellos que se necesitan para aprender trabajos manuales o que se necesitan para adquirir destrezas en el manejo de laboratorio. Estas neuronas también están implicadas en técnicas que permiten una formación en destrezas cognitivas y motrices, como puede ser la música, ejercer un instrumento y también, fundamentalmente, en aspectos como las artes visuales. Es importante el estado emocional con el que se aprende y el término contagio emocional. Y en esto, estas neuronas juegan un papel fundamental. Una de las principales formas de aprendizaje es lo que se llama el aprendizaje vicario, que es el aprendizaje por imitación. Las neuronas espejo son fundamentales para la imitación, ya que se activan tanto al ver a una persona realizar una acción como al realizarla. Estas neuronas se activan cuando se observa a otro realizar una acción. De ahí la importancia de los maestros dentro de la educación. Ahora, se han hecho experimentos con voluntarios para dividirlos en acciones diferentes. Por ejemplo, acción, contexto e intención. Y se observó que la región frontal de las neuronas espejo se activó más, como lo vemos en la gráfica, en la situación de intención, con lo que se ve que las neuronas espejo situadas en la región frontal tienen una capacidad de prever movimientos o acciones. Estas neuronas espejo se activan con solo observar o escuchar las acciones de un semejante y anticipan la secuencia de movimientos del otro. Codifican la estructura jerárquica de los gestos observados y están involucradas en el reconocimiento de los rostros. Estas neuronas espejo, como lo dice Giacomo Rizzolatti, te ponen en el lugar del otro. Cuando se observa a alguien sonreír, por ejemplo, se crea una reproducción interna de este movimiento. Luego, estas señales se envían al sistema límbico, el encargado de las emociones. Y de esta manera, la persona observadora entiende lo que siente la persona que ha sonreído. Por eso se dice que las emociones son contagiosas. Y las neuronas espejo influyen en la percepción de los estímulos, en la capacidad motora, en el lenguaje, en el aprendizaje y sobre todo en las relaciones interpersonales. Somos seres sociales, aunque hayan querido hacernos pensar lo contrario. Por lo tanto, entender y aprender de las acciones de los demás es esencial para el hombre y para las colectividades humanas. Las neuronas espejo permiten entender la mente de los demás en tanto que reflejan sus sensaciones. Cuando una persona realiza una acción, existe una motivación detrás, un motivo, una intención. Y las neuronas espejo permiten
que se puedan comprender dichas intenciones. Se cree que el desarrollo de estas neuronas inicia a los 3 meses de edad. Estas neuronas son importantes en el proceso de aprendizaje del lenguaje y en la comunicación en general. Las neuronas espejo son esenciales en el control y también en la interpretación de los gestos y movimientos que se utilizan en la comunicación. Ellas detectan los gestos faciales y el movimiento de las manos, de ahí la importancia de las manos de los demás e intervienen en su interpretación e imitación. Por lo tanto, y esto es muy importante, las neuronas espejo facilitan la comunicación no verbal. La empatía es la intención de comprender los sentimientos y emociones poniéndose en el sitio del otro. La palabra empatía es de origen griego, empatea, que significa emocionado, y esta hace que las personas se ayuden entre sí. Está estrechamente relacionada con el altruismo, el amor y la preocupación por los demás. De ahí que no es muy fácil encontrar una manera de investigar a las neuronas espejo con un sistema complejo hormonal como el que interviene en el altruismo y el amor. ¿Cuál es la relación entre empatía y las neuronas espejo? Además de los movimientos y gestos, las neuronas espejo detectan la intención que hay detrás de ellos. Estas neuronas interpretan de forma automática las expresiones de los demás, informándonos de cómo se sienten. Y tras la interpretación de la expresión se estimula este estado del observador. De este modo, se puede intuir o deducir lo que los demás piensan o sienten, algo fundamental en las relaciones sociales. Eso es posible ya que las regiones que contienen neuronas espejo se conectan con las partes responsables de las emociones, como el sistema límbico. Se ha encontrado también que estas neuronas espejo son muy importantes en las interacciones sociales y que existan hipótesis sobre su relación con los trastornos del espectro del autismo o TEA. Las personas con TEA tienen problemas para entender la mente de los demás, lo cual dificulta las relaciones sociales, ya que se encuentran ante la incertidumbre que crea el hecho de no entender las intenciones de los demás. Efectivamente, se ha encontrado que la actividad de las neuronas espejo en las personas con TEA está alterada. Hay algo mucho más complejo. Como lo vemos en esta gráfica, el sistema de neuronas espejo está situado en regiones específicas en color verde. El cine puede actuar como transmisión de actitudes morales, ya que tiene la capacidad de sintetizar historias o narraciones escritas en papel durante siglos con el objetivo de preservar la cultura o de imponer ideas sobre una cultura. Es una vía muy efectiva hablando de la cobertura del público, a la cual puede llegar puesto que está masificado. El cine habla a través de las imágenes, es decir, la vista. Por lo tanto, estas imágenes entran por los ojos y van directamente al cerebro y van a las regiones del sistema de neuronas espejo, señalados en color verde. Es una forma rápida de llegar al mensaje central que cualquier libro filosófico o psicológico no puede hacer. El cine es capaz de movilizar el intelecto, aunque sea a través de la ficción. Y subrayo de la ficción, de que se creen historias que activen a las neuronas espejo para producir actitudes colectivas. O sea que el cine es una técnica de activación de las neuronas espejo. Además, los directores de cine han entendido que la música, la comunicación gestual, los ángulos de la cámara o los silencios que forman parte del lenguaje cinematográfico
pueden describir con más precisión las experiencias cuando las palabras resultan inadecuadas o insuficientes. En otras palabras, también se puede manipular por bien o por mal a las neuronas espejo a través de mecanismos como el cine. Por lo tanto, no solo somos capaces de transmitir una realidad y una razón a través del cine, sino que podemos emocionarnos y vivir lo que vemos gracias a la activación de las neuronas espejo. Muy importante tener claro esto, puesto que nuestros programas de cine y de televisión muchas veces están llevando a que se reproduzcan muchos comportamientos inadecuados para la sociedad. El ser humano es capaz de aprender a través de imitar acciones que se llevan a cabo en la pantalla. Y ahí llamo la atención para que seamos bastante críticos. Cuando estamos en el cine, lo que sucede es que las neuronas espejo envían la información del movimiento al cerebro y esto genera que haya la misma actividad neuronal que cuando se va a realizar la acción. Realizamos una serie de movimientos y acciones como si fueran la realidad. No es de más decir que en muchos casos se ha creado historias de pueblos a través del cine, o se ha creado toda una situación de carácter ideológica a través del cine. Y no olvidemos que somos el mono que miró en su propia mente y vio el cosmos reflejado en ella. Y fundamentalmente, esperemos que continuemos viendo al cosmos y no solamente viendo a las pantallas que van a engañar a nuestras neuronas espejo. Ya hemos hablado del descubrimiento del sistema de neuronas espejo y además de los mecanismos que revelan que los humanos están conectados a la empatía, lo que explicaría que la moralidad tiene su origen en nuestra biología. Tomando esto, me parece interesante que no dejemos pasar la figura que mide más de 130 metros de largo, que apareció en la madrugada del 25 al 26 de julio en una zona de Wiltshire, cuyo acceso no es nada fácil, puesto que hay presencia militar constante en la zona, con helicópteros pasando a muy baja altura. Y allí, esta representación que ustedes están viendo, posiblemente, no estoy afirmándolo, posiblemente represente a nuestras neuronas espejo. Ahora, como lo hemos visto, estas neuronas regulan la capacidad de imitar acciones, un valor muy generalizado en el fenómeno de los llamados círculos de las cosechas. El llamado, en todo caso, de los que efectuaron estos círculos, que no sé quiénes sean, es en estos momentos a favorecer la capacidad de sentir empatía por los semejantes. Sin duda, el principal problema actual de todos los países del mundo.